soy Romina Palma, soy artista plástica, me dedico al diseño textil hace 20 años, a reciclar, soy recicladora y me denominé hace unos años como diseñadora sostenible y ahora, bueno, estoy en construcción de otros nombres, así que está buenísimo ahí pensar cómo podemos nombrar esta realidad y no solo ser sujetos que nos representamos o nos identificamos, sino imaginantes que podemos construir otras realidades. Ahí me quedo ahí con la charla de recién. Bueno, les cuento, la gráfica no está tan bien diseñada porque no soy amiga de la vieja que me gustaría. Ahora voy a pedir ese contacto. La hice yo con un código abierto de Canva utilizando algo de inteligencia artificial. Pero bueno, sí quería ordenarme un poco en lo que les quería contar porque soy verborrágica, bastante intensa, entonces esto me va a ayudar a contarles un poco la historia de Cazaparaguas. Bueno, acá están las preguntas que me hicieron las chicas cuando me invitaron acá a hablar de Cazaparaguas, que era un poco de qué se trata. ¿Cómo se te ocurrió hacerlo? Que eso es lo que casi siempre me preguntan. Pero la tercera pregunta me hizo estar 2 semanas investigando, que es cuáles son las motivaciones para crearlo y qué es lo que quería dejar y compartir acá. Eso es más difícil porque eso implica hacer algo que es revisarte, ¿no? O proponer algo, hablar uno, y casi siempre ahora, por una cuestión de época, estamos acostumbrados a buscar esos saberes afuera o representarte o identificarte. Y en esto que hago yo, que es reciclar basura y hacer productos de alta calidad, no hay escuela, no hay referencias. Es una teoría de la experiencia. Así que ahí es difícil para buscar caminos porque no hay, son senderos. Y ahí en esta charla los invito a todos que nos encontremos en algún sendero. Bueno, Cazaparaguas es un... Y voy a traer acá, quiero hablar del poder del diseño comunitario, quiero entender que tenemos herramientas, que hay comunidad, que es verdad que es difícil construirla y ser consciente que estamos en una crisis civilizatoria y que necesitamos buscar estrategias comunitarias y saber que somos comunidad y no solo usuarios o consumidores. Ahí tienen nuestra página y bueno, la iniciativa esta empezó en términos comunitarios. Yo soy una emprendedora serial, un poco por ahí hija de los 90 o de educación de los 90. Tal vez me comí el cuento de esto de ser emprendedora o ser productiva, competitiva, exigente, mejora continua. Creo que a muchos no debe pasar y sí comparto esto de que hay que revisar esas prácticas y que la existencia ya vale y que no tenemos que ser nada, solamente existir y debería alcanzar en un mundo donde entremos todos. Bueno, esto andaba, pero no importa, es un videíto donde cuenta que todo el proyecto empezó en redes sociales. Yo inicié un proyecto que se llama Club Social de Costura, en 2015 más o menos, donde enseñábamos a coser y sobre todo a reciclar, a reparar, ¿no? O sea, ya veíamos que había como una intención. Yo vengo de linaje de costureras, no vengo de una carrera de grado ni de una formación profesional, soy nieta y hija de costureras y de tejedoras. Entonces sí tengo como un saber hacer que heredé, que aprendí, ni siquiera me enseñaron, lo aprendí mirando, porque mi familia no quería que yo cosa ni teja, porque tenía la posibilidad de poder estudiar y ser otra cosa, no ser eso. Así que también tuve el desafío de tener que aprender a hacer lo que soy de una manera hasta rebelde. Bueno, y por suerte continué. Este proyecto de Club Social de Costura, me encontré con muchos activistas, estamos hablando de 2015, o sea, muchos años antes de la pandemia, todavía no hablábamos de colapso climático, todavía no éramos conscientes que estábamos integrados en un ambiente, sino que todavía teníamos esa mirada de consumo lineal y de cultura lineal y que acá no pasa nada y somos consumidores y exitosos. Entonces, digamos, éramos como los parias. O sea, los recicladores, los que trabajábamos con basura. Y en muchos años ahí de construcción era, sos buena diseñadora porque trabajas con esos materiales. ¿Por qué no te pasás a materiales serios? ¿No? Era muy serio el problema de la basura, yo creo que ya me daba cuenta. Esto empezó en un taller que nombrábamos Paraguas Hechos Bolsa. Y empezó con Dafna, la loca del tupper, una influencer ambiental, en redes sociales, donde ella vino a una clase nuestra abierta de costura, aprendió a coser y se enganchó con esta herramienta cotidiana, accesible, que es la costura. ¿No? Algo que uno no ve como una herramienta, que también es un saber súper denigrado en un ambiente urbano, ¿no? En otro hacer, acá es como, ¿cómo vas a coser? Entonces ahí empezamos a ver una problemática más profunda, que eran todos los materiales que abundan alrededor,
que terminan en basura, o sea, materiales que se sacaron de la naturaleza, que tuvieron un proceso y que en este caso de la ciudad tapaban las bocas de tormenta. Nosotros veíamos que era un problema. Yo vivo en el centro, entonces ahí hay solo oficinas, ves un montón. Yo soy de Patagonia, no estoy acostumbrada a ver paraguas, de Comodoro Rivadavia, una ciudad de mucho viento, entonces ya era una cosa ver esos productos, esos objetos tirados en la calle. De ahí empezó este proyecto y se sumó tanta gente que en un año Casa Paraguas empezó en 2018, empezamos a juntar los primeros paraguas. En 2 años era tanta gente que nos escribía de junté los paraguas, tengo paraguas juntados hace 5 años en mi casa, tengo el paraguas de mi abuelo, tengo el paraguas así. Hay familias que tienen colección de paraguas. Entonces ahí, nada, nos dimos cuenta que no era solamente algo que nos importaba a nosotros. Era un problema que había visto, una inquietud que tenían muchas personas. Y ahí empezó como una comunidad de cazaparaguas, ¿no? Que este nombre de esta comunidad, que ahora es una marca, fue elegida también en redes sociales. O sea, imagínense el poder de lo comunitario. Lidero una marca en la que yo no elegí el nombre. El nombre fue elegido por otros. Entonces ahí empiezan a dibujarse los bordes, ¿no? De hasta dónde es tuyo, hasta dónde es del otro, hasta dónde es tu interés. Y bueno, y esto creo que es el poder de lo comunitario, ¿no? Ver una fuerza que tal vez como recicladora no teníamos en términos individuales, éramos un gueto, creo que todavía ahora somos un nicho, ya no un gueto, pero sí un nicho. Entonces ahí apareció la posibilidad de poder articular, ¿no? Y como una herramienta, paraguas hechos bolsa, involucrando a la comunidad en la recuperación, pero también en entender los conocimientos locales que estaban, que eran estos que yo viví, ¿no? Como poder coser, poder reciclar, poder saber de materiales, poder saber de estrategias de costura. Y ahí empezamos a enterarnos, o me empecé a enterar, que hay muchas personas que ya reciclaban paraguas. No es algo que inventamos nosotros. Es una práctica que siempre se usó y que nosotros la elevamos a nivel diseño. Pero es un saber comunitario. Todos, muchas abuelas, muchas personas ya veían que ese material tenía un valor. O sea, solo lo hicimos un sistema, lo pudimos poner en valor, ¿no? Y bueno, y acá sí es importante porque esto nos da la posibilidad de que las comunidades tengan un valor. Y en esa foto que tenemos ahí, eso es en el Centro Cultural Recoleta, además conquistamos grandes lugares donde era imposible pensar que podíamos reciclar y coser, donde coser no es una práctica cultural ni artística, y logramos estar en esos espacios. Y eso también es una conquista, porque eso es recuperar saberes, recuperar miradas y abrir un poquito el juego a un montón de personas que sí trabajan en ámbitos culturales y con saberes manuales que como no están, digamos, en lo establecido o en esta mirada, digamos, más profesional, quedan fuera. Entonces ahí hicimos una comunidad fuerte y logramos, ese es nuestro primer producto, mochilas, paraguas hechos bolsa, que eran para los cascos de bicicletas. También todo enlazado en una práctica ambiental, ¿no? En una manera de vivir, no solo aislado. Entonces acá aparece en Cazaparaguas una mirada de sistema. Ya no soy yo sola una diseñadora innovadora, moderna, talentosa, que consiguió esta idea en su taller después de que fue a la facultad y estuvo muchas horas pudiendo sostener trabajos experimentados. No. Esta fue una idea comunitaria donde yo como diseñadora y mi equipo lo único que hicimos fue materializar algo que quería la comunidad. Aprendiendo también, ¿no? Aprendiendo qué producto. En ese momento hicimos mochilas en términos productivos, que también no me gusta esa palabra también, como los chicos recién, de crecimiento. No podíamos hacer mochilas, teníamos que poder elevar el suprarreciclaje a un nivel más alto, ¿no? Hacer productos de alta calidad. También para explicar que no éramos basureras, que no era un arte menor y que esto era una posibilidad de transformación. La próxima. Bueno, y acá un poco en qué terminó esto de ser Cazaparaguas, ¿no? Porque estoy contando, empezamos con los talleres, encendíamos talleres, ocupamos espacios, ocupamos el discurso, nos instalamos las recicladoras como trabajadoras culturales. Yo me establecí como diseñadora, porque imagínense que soy esas personas que hacen de todo más o menos bien, pero nada muy bien. Entonces es como, que es la mayoría, creo yo. Entonces también hay que armar un mundo para las personas que tienen esos talentos, que hacen un poquito bien muchas cosas, ¿no? ¿Y qué vale? Porque no también terminamos en esta idea del especialista, del que hace, y la verdad que los que saben también se equivocan
y hoy en día está muy demostrado. Entonces, abrir un poco el juego era una mirada que nosotros nos dimos cuenta. Bueno, ¿qué hacemos ahora en Casa Paraguas? Que ya sí es una marca, tenemos una producción. Diseñamos prendas, sobre todo pilotos, ¿no? Porque las telas de los paraguas son impermeables. Entonces, ahí pensamos del origen del material, la calidad del material, para qué podía ser. Y empezamos a hacer pilotos, camperas y parcas. Pensando en los talles, pensando en los cuerpos, pensando en las diversidades, pensando también, ahora sí voy a decir, un mercado, porque es imposible poder instalar el triple impacto, y cuando digo el triple impacto son proyectos que tienen una mirada social, ambiental y económica, porque no son sostenibles. Y sobre todo porque estamos en el sur global, porque si yo fuera inglesa no tendría ningún problema y te puedo sostener la locura que quieras, pero estamos en el sur global donde tenemos recursos limitados, saberes limitados, herramientas limitadas, entonces también tenemos, creo que, menos posibilidades, digamos, de éxito y de hacer crecer estas iniciativas. También sabiendo eso, ¿no? Eso es una presión, pero bueno, creo que el colapso climático, el cambio climático, del que se dieron cuenta que no hablé, como que estoy, porque es mucha depresión, ya si le digo una cosa y ya no quiero hablar más, hoy el mar la temperatura del mar es de 21 grados, o sea, si sube el mar 2 grados más, no vamos a estar pasando esto. O sea que mi menor problema es el demente que tenemos acá, pero sí, un gran problema que tengo es toda la gente hermosa a la que sí le importa este demente, pero que no estamos viendo lo importante, ¿no? Seguimos estando en un debate de quién es bueno, quién es más mal. Creo que el mar o la temperatura del mar o la muerte de la mayoría de la biodiversidad, los ecosistemas vivos, la degradación de los humedales, la desertificación, la escasez de alimento, o sea, las pestes, ahora dengue, COVID, creo que son problemáticas mucho más reales atravesadas en el cuerpo. Entonces ahí sí retomo un poco de cómo, ¿no? Esto que empezó a través de redes sociales era también traer un poco de humanidad a un espacio donde todo está muerto. Por eso sí, trabajar nosotros en las plataformas nos dio la posibilidad de compartir más este mensaje, ¿no? Y en términos de esperanza, porque no es en términos de está todo mal, bueno, ya está, nos rindamos, no, en términos de hay una comunidad, podemos resistir, tenemos ecosistemas vivos, todavía tenemos humedales, todavía tenemos agua, y acá el sur global tiene una posibilidad. Pero ¿cómo podemos desarrollar esto si nosotros no tenemos ni siquiera una mirada propia de lo que sería un camino a seguir, ¿no? Es más, estamos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo no sé si alguien los conoce, son los famosos ODS para el 2030, son los objetivos, que uno de los más importantes es producción sostenible en ecosistemas que no producen. O sea, imagínense que ni siquiera tenemos nuestros senderos. Bueno, en esto de hacer Casa Paraguas, que tiene como este contexto, en la otra placa lo que no les dije es que nosotros logramos, cuando diseñamos un producto, medir el impacto a través de que logramos que cada prenda esté hecha con 3 paraguas. O sea, recuperamos la tela de 3 paraguas para poder hacer cada prenda. Entonces nosotros, a partir de la cantidad de prendas que hicimos, ya tenemos una colección de 150, sacamos de a 50 prendas, podemos tener la métrica específica, que acá es, bueno, en una de las placas está acá, de cuánto material logramos hacer que se recircule. Porque por más que todas las partes del paraguas son recicladas, el plástico, el aluminio, su difícil separación o la denominación que se tiene, ¿no? De difícil separación, de residuo complejo, se le dice, terminan en vertederos. Entonces hay una gran problemática acá de lo que no se puede resolver, de lo que no entra en la ecuación, se entierra. Es terrible. Entonces, iniciar Casa Paraguas no solo era una iniciativa de una ambición de quiero una moda de triple impacto que la rompe y se posicione en la moda, sino era revelar primero la trazabilidad y lo que cuesta hacer un producto. Pero también estamos acostumbrados a lo que hizo que lleguemos a este punto de no retorno o de tener que tomar una decisión, es la economía lineal y la economía en términos de valor monetario y no valor real. Entonces ahí empezamos a contar, porque lo primero que pasó es las camperas son carísimas, o sea, es como, ¿cómo son tan caras y están hechos con materiales de basura? Pues sí, bueno, pero junté la basura, separé el paraguas, lavé la tela, planché la tela, combiné o sea, es una locura. Es más, en términos monetarios,
cualquier diseñador o cualquier persona que sepa hacer prendas, esto no es un negocio. Esto es una iniciativa, una cadena de valor con un propósito. Entonces ahí aparecen otras nuevas miradas y también otros nuevos, sí lo voy a decir con mucho miedo, otras maneras de pensar lo productivo. Porque estamos envueltos en esto. Es imposible creer que no es productivo y es imposible creer que el futuro no va a ser incómodo. O sea, hay algo, la incomodidad que estamos viviendo ahora, con las realidades que estamos atravesando, es la realidad que se impone. Entonces es imposible creer que nosotros vamos a ir a comprar un paraguas, lo vamos a tirar, va a ser barato, el color que yo quiero y va a durar mucho. Esas realidades no existen y tampoco era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era contar un poco cómo había un camino posible para poder buscar esta problemática y contarlas, ¿no? Bueno, nosotros reciclamos en estos años 110 kilos de tela plástica. Pongo los números porque estos son los números que movemos con nuestras compañeras en el lugar. O sea, es muchísimo peso. Y 250 kilos entre aluminio y los materiales que están. O sea, imagínense muchísimo material. Material lo usamos para dar talleres y para hacer prendas. Pasa por una selección donde elegimos los mejores textiles para hacer indumentaria y las otros para poder mostrar el valor o, sí, el propósito de la economía circular a través del arte y no solo en términos productivos y comerciales. ¿Por qué? Porque si no incluimos esta mirada, ni siquiera vamos a poder reciclarnos a nosotros mismos y deberíamos empezar a reciclarnos a nosotros mismos también. Reciclar personas, reciclar oficios, empezar a pensarlos de otra manera, ¿no? De esta manera circular. El dibujo que está ahí, ven toda la cadena de valor, esto es toda la gente que participa. La Loca del Tupper difundiendo, logramos organizar el acopio, esto fue un logro nuestro, hicimos una resolución, le pedimos ayuda a los puntos verdes, al principio no quisieron, después dieron, bueno, pandemia, no tenemos prensa, dale, vamos a hacer, y logramos seguir sosteniendo ese programa. O sea que miren, el poder de la comunidad hizo que ellos nos tuvieran que juntar estos materiales, porque no lo hacen. O sea, te dicen, no tengo puntos verdes, no tengo logística, no te los puedo llevar. Entonces, ahí aparece un poder, ¿no? De la mayoría. Y después se desmonta la producción y después buscar talleres especializados en la confección de materiales reciclados, entendiendo que esto es cambiar una matriz productiva. Y que no den miedo lo deportivo porque estamos enmarcados en eso. ¿Cómo hacemos para integrarnos desde ahí? Entonces ahí empezamos a trabajar con distintos talleres, sobre todo, de comunidades diversas, de identidades diversas que trabajan con nosotros para lograr hacer un producto de calidad, ¿no? Queríamos un producto que saque premios, que gane premios. Nuestros productos tienen un sello de buen diseño, tienen un premio internacional y tienen el premio al mejor producto sustentable. O sea que trabajamos mucho tiempo en esa excelencia, ¿no? En poder levantar y profesionalizar a los recicladores. ¿La que viene? Bueno, y acá traigo un ejemplo de dónde viene este problema, porque yo les cuento de parte de Naif y le digo, bueno, sí, las tormentas, los paraguas luego de las tormentas y las juntábamos. Esto es un problema global y que tiene que ver con el consumo desmedido y con la obsolescencia programada. O sea que ahí, de un problema local, que es qué pasa con las paraguas o con las cosas tiradas luego de las tormentas, nos encontramos con un gran problema mundial. Que China fabrica paraguas para que se rompan en una tormenta para todo el mundo. O sea, hay 2 solos fabricantes. China es el más grande, o sea, tiene más o menos el 80%, 90% del mercado mundial. O sea que ahí te das cuenta que no es que solamente se rompen acá, se rompen en el mundo. Sin pensar una lógica. A mí me encanta que me festejen que reciclo, me encanta, pero deberíamos estar pensando cómo hacemos para que acá no sigan entrando paraguas que se rompen en una tormenta. ¿Cómo hacemos para pedir que haya paraguas para todas las vidas, que se puedan reparar, que haya alguna legislación que diga si no me traes el producto y no me traes la piecita que voy a necesitar para repararla, no puede entrar? Y hay una gran problemática acá que tiene que ver con el sistema capitalista, que tiene que ver con cómo producimos, y es que los fabricantes, que no son muchos, chicas, son 3, 4, traen millones de paraguas de China en contenedores, de los cuales un 1% llega roto. Estamos hablando 1000 paraguas tranqui en un envío. Esos paraguas se entierran a cielo abierto en vertederos en la ciudad.
Miren todo lo que está al azar y todo lo que, digamos, reveló o mostró esto de reciclar un paraguas. Entonces decís, bueno, es mirar algo con profundidad, evaluarlo, revisarlo, decolonizarlo y decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué esto es un problema? Entonces, bueno, nosotros ahora, además de hacer camperas, también contamos esto. O sea, comprate un paraguas en Paraguería Víctor, me mando un cariño, fabricante argentino, que te va a salir seguramente un poquito más caro que este. Pero estás consumiendo local. Está generando que se empodere un productor que después te lo va a poder reparar. Entonces, tener conciencia de que seguir consumiendo y creer que no somos parte del problema es el problema. Nosotros podemos elegir, podemos ver cómo hacerlo. Y bueno, también a veces no va a ser el paraguas que te combina con... que sea un paraguas que sirva mucho tiempo, ¿no? También empezar a cambiar los consumos y las miradas sobre los objetos. La siguiente, por favor. Ese es un videíto. ¿Se podrá pasar el videíto? Por ahí... Bueno, era un videíto, no importa. Era un videíto donde invitábamos a que lleven los paraguas. Este video es de cuando logramos formalizar el acopio en los puntos verdes móviles. Y bueno, y ahí mostrábamos los pilotos, pero estábamos cosiendo en una terraza porque era 2020 COVID. Entonces imagínense también lo que fue, la traje a propósito, desarrollar este proyecto de reciclaje de paraguas rotos en medio de una pandemia. O sea, las personas tenían miedo de morirse y enfermarse y nosotros estábamos iniciando una campaña de paraguas rotos en toda la ciudad, en todos los puntos verdes, que terminaban en mi taller. Divino, o sea, Y creo que estas estrategias que fueron impulsadas por la comunidad, por un montón de gente hermosa que me daba fuerza para decir, bueno, estamos haciendo algo importante, algo útil, los locos de los paraguas, ese yo, sí nos dieron una manera de construir un proyecto que ahora tiene otro valor, que ahora ha crecido, que tiene otra fuerza, ¿no? Y estrategias comunitarias. Ahora no me acuerdo de cuál era este... Bueno, es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? De que este conocimiento, esta práctica, ya no emerge de algo cerrado como de un planteo de diseño y un plan, digamos, real. Era casi una locura. O sea, era juntar paraguas de no sabemos dónde, todos llenos de barro. Aparte, en ese momento surgió una gran solidaridad, que ahora no veo. Entonces todos te juntaban el paraguas, te parecían cosas destrozadas que vos decís, che, pero esto no le puedo dar una vida útil. Entonces ahí aparecía también una esperanza o una manera de generar otras propuestas de diseño, ¿no? Que sean como más reales, más raras y que puedas intervenir. Porque ahí las personas que empezaban a darnos paraguas eran parte del proyecto. ¿La que sigue? Bueno. Esta es la parte que me costó, porque el otro era más fácil, era contar que era Casa Paraguas. Sí quería traer acá en este contexto qué es lo que quería compartir o qué es lo que me inspiró a seguir este proyecto. Primero, yo vengo del mundo de las artes, hago ropa porque soy vestuarista y hago escenografía. Bueno, vengo como de un hacer bastante mutante, como cualquier artista plástico de acá, de esta ciudad, del interior que viene a vivir esta ciudad. He pasado por muchísimos oficios plásticos para poder seguir viviendo el trabajo creativo, ¿no? Creo que nos va a seguir quedando esto. Entendiendo esto, empecé a ver, bueno, ¿cómo es que yo me metí en el diseño? O si yo soy diseñadora, son grandes problemas que yo tengo de identidad que tienen que ver con esto de colonizar saberes y nombres. ¿Viste? Y de esto de la profesionalización y la excelencia. Y vos decís, bueno, estamos en el sur global, estamos en Latinoamérica, o sea... ¿Tanto debería ser así? Yo soy diseñadora, no soy diseñadora, pero diseño hace 20 años. Es más, me pagan por diseñar ya, no es que yo solamente invierto, que vos decís, bueno, yo... Entonces decís, bueno, sí, pero es... Y ahí encontré como esta idea de diseño chixi, que es una palabra aymara, que es cheje, que vendría a ser manchado, mestizo, cimarrón, ¿no? Como un nuevo concepto... que sí me identifica como con mi manera de diseñar. ¿Y por qué de código abierto? Código abierto es una palabra que, bueno, después hay en unas placas que viene mucho del software, de la programación, pero yo aprendí a hacer lo que hago de otras personas que me enseñaron a hacerlo. O sea, otras diseñadoras, ¿no? Y que me enseñaron
lo más interesante que ellos habían aprendido. No, digamos, tal vez eso de, bueno, agarrás el papel, paleta de color, cosa objetivo, mercado objetivo. No, al hacer las cosas de una manera, hacerlas, experimentarlas. Esto que decía yo de hacer teoría de la experiencia, experimentar. Entonces, esto del diseño Cheje y estos tres conceptos, código abierto, diseño Cheje o diseño comunal, son grandes campos, son grandes teorías que están abriendo el pensamiento del diseño. No sé si en lo académico, porque yo no soy académica, soy autodidacta, así que solo leo lo que me interesa. Leo muchos autores latinoamericanos. Estos autores son del Silvia Cusicanqui, una pedagoga aymara que usa el término de Cheje para hablar algo manchado. El término de diseño comunal es de un colombiano que se llama Arturo Escobar, que son autores que yo, miren ahí cómo pude decolonizar el diseño, pero no pude decolonizar el saber. Estuve todo el mes leyendo para poder buscar en esos libros algo que argumente mi pensamiento. Y esto lo quiero contar porque es algo muy interesante que me pasó acá con la charla. Digo, hace 20 años que me dedico a reciclar esto. Hace 4 que me dedico a reciclar paraguas, pero tuve que ir a los libros a poder buscar una voz autorizada, que lo podía entender cualquier persona que lea estos libros, pero no poder compartir mi saber de costurera. Que ahí es más difícil porque es menos gente la que puede saber coser. Y yo diseño desde esa mirada y pienso mi realidad y pienso mi mundo como una costurera. Y eso es decir, en términos complejos, en términos de buscar soluciones, en términos también de saberes dormidos, domésticos, que casi son como insignificantes. Y eso es una manera de diseñar. Y sí quería invitar acá, bueno, esto de código abierto es este código que yo quiero compartir, ¿no? En términos abiertos para que ustedes puedan llevar como yo diseño. Encontrar un video donde yo enseño a hacer la capa de paraguas. ¿Por qué? Porque cuando empezaron muchas personas en todo el país a querer recuperar paraguas, lo que me ofrecían era, te llevo los paraguas, yo lo único que falta es que tenga que mover basura por Argentina para poder hacer esto, una locura, cero trazabilidad. No, eso no funciona. Entonces ahí pensamos el código abierto. Digo, hago un tutorial, hago un video accesible para que junten telas de paraguas y puedan hacer un objeto, puedan transformarlo, entender el valor de lo que están haciendo, ¿no? Y también ahí, en esto del código abierto, nada, aprendí un montón de técnicas de otras mujeres que ya reparaban y separaban tela. Entonces me pasaron, les puedo decir 100 millones, mochilita, bolsita, gorro de baño, capita para la peluquería, ropita para el perro. O sea, todo este bagaje de objetos y saberes alrededor del reciclaje que están ocultos, que no conocemos y que tienen un valor. ¿Por qué? Porque en términos sociales, esos saberes son orales. Y nosotros venimos de saberes orales. Y es lo mismo que yo me di cuenta de cómo no confío en mi saber oral al buscar letras que expliquen lo que yo viví. Entonces ahí, yo no sé, les voy a traer más dudas. Además, les vengo a compartir las dudas que yo tengo. Que vengo a compartirle dudas. ¿Cómo hacemos para construir otras relaciones de pensamiento que nos saquen de esta realidad? ¿Cómo hacemos para diseñar y crear cosas que no existan, pero que puedan ser viables? O sea, creo que eso es un poco la estrategia de los que no queda y creo que es esto lo raro de Cazaparaguas, que le digo la verdad, me encanta la charla anterior que saben qué van a hacer. Yo no sé qué va a pasar con esto, o sea, es mejora continua, está alineado creo que al cambio climático, al colapso climático. Yo vivo un día a día siendo consciente de lo que pasa, tal vez porque estoy todo el tiempo consumiendo información que se hace estar muy situada de lo que estamos viviendo, pero bueno, me parece que el código abierto es una manera de saber que solo entre todos sabemos todo, que no hay saber individual y que acá solo nos hablamos entre todos. Entonces eso era un poco de pensar el código abierto en términos de diseño, donde nadie te va a pasar, ni el proveedor de tela, ni la moldería, ni el costurero, ni nada, porque todavía está esa idea de diseño de autor. El autor y el diseñador que tiene buen gusto y que te dice cómo vas a hacer para tener un outfit divino. No, la verdad que
Deberíamos empezar a entender que la moda o la palabra moda es obsolescencia programada del vestir. Deberíamos vestir nuestros cuerpos de maneras cómodas, de maneras diversas, de manera de identidad y empezar a construir eso. Y bueno, yo lo hago desde el diseño, que imagínense lo que es. O sea, un montón. Pero sí, alejándome. ¿Por qué? Porque yo no entro en un desfile. Entonces, creo que estos no lugares o estos lugares chejes o manchados son una oportunidad, ¿no? Son como otros lugares donde nosotros aparecemos, donde emerge la vida, donde aparecen todas las matas esas que quieren sacar alrededor del camino y donde podemos florecer como flores nativas y me parece que no nos va a parar. Así que eso es un poco lo que a mí me quedó, que ahora es la otra placa. Diseño comunal. Bueno, diseño comunal es un concepto colombiano que se está usando mucho en Latinoamérica, que tiene que ver con esto. Que tiene que ver con recuperar esos saberes, que tiene que ver con que todos somos portadores de saber y cualquier persona que pueda vivir, saber cómo resistir a la vida, es portadora de un saber. Y creo que deberíamos volver a eso, más en un tiempo meritocrático acá en este país, donde parece que solo necesitamos o ser consumidores o poder ser exhibitivos para existir. Y bueno, la vida tiene un valor de por sí mismo y nosotros deberíamos tener eso también muy claro. Y saber que la otra persona también es parte, también tiene un saber, también tiene una mirada. Y generar procesos de los diseñadores o los trabajadores culturales para integrar a esas personas. Porque también hay algo de que me junto con personas de algo gusto vuelo, me junto con elevados, me junto con alguien que entiende y decir, bueno, ¿y qué pasa con toda la otra comunidad? ¿Qué pasa con todo eso que hay que reciclar? ¿Qué pasa con todas esas personas que le dijeron que no se puede imaginar nada, que solo podés resistir? Bueno, yo creo que ahí hay un desafío del arte y un desafío de la cultura y también el diseño aparece como una herramienta de transformación social. No solo de materiales, sino de comunidades, de miradas, de encontrarnos a nosotros, ¿no? Y sobre todo algo que me parece muy interesante del diseño comunal, que yo lo pude ver en Casa Paraguas, es que las comunidades reconocen su diversidad cultural, reconocen sus capacidades locales y también su capacidad de autogestión. Y en la foto, no sé si recuerdan de Recoleta, van a ver que en un espacio súper cuidado o artificial de cierta manera, habían muchas personas de la comunidad aymara, guaraní, personas de Perú, una gran diversidad donde te das cuenta que hay saberes instalados latinoamericanos, o sea, del sur global, que no tienen espacio para la existencia. O que están vistos de un modo de grabar. No llenaste el centro, y esto palabra real, no llenaste el centro cultural de viejas. Y sí, las viejas viven. O sea, nosotros vamos a ser viejas. ¿Cómo no puede ser un mundo donde se integren estas diversidades? Las vejeces, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me parece que está bueno eso de Casa Paraguas y lo que entendí del diseño comunal, ¿no? Que cada persona o cada localidad, y lo digo porque yo me dedico a enseñar diseño sustentable en distintas provincias, y antes yo iba con una bajada de es esto, y ahora me doy cuenta, no. Ellas saben qué pueden hacer, ellas saben qué tienen disponible, ellas saben hasta dónde van a llegar. Yo comparto mi hacer, les digo por acá el sendero, pero también entender eso, ¿no? De que ser tal vez como gestor de proyectos muchas veces es correrse y armar esa comunidad. Podemos... La otra. Y acabo de ver una frase final. Y en este diseño comunitario, por más que hay un especialista que sabe, los saberes son horizontales. Porque yo también recupero saberes de esas personas. Yo ni les puedo explicar, yo sabía un poquito coser y bordar y tejer, lo que sabe cualquier persona, digo de Patagonia, porque somos personas de interior, somos como plantas de interior, vivimos adentro, hay viento, lluvia, estamos muy poquito, un mes tenemos de clima lindo. Entonces sabemos hacer esas prácticas. Bueno, ahí yo con estas personas que conocí, recuperé muchos de esos saberes. Un ejemplo que no sé, espero que alguno se acuerda. ¿Se acuerdan del juego de la soga que jugábamos? Que era que te lo ibas pasando. Ese juego de la soga, cada vez que hago un taller de reciclaje, aparece. Si es uno, decís, bueno, apareció uno. Pero aparece mucho, chicas, en todos los talleres. Ese juego de la soga, que lo pueden googlear, es un juego de tradición oral.
es como las comunidades originarias se pasaban saberes, se pasaban historias, el origen del mundo, el origen de los animales, en qué momento tenían que cosechar determinada fibra para poder recuperarla y que tenga determinadas características. Se llama el juego de la soga y lo van a ver, de la cuerda. Ahora se está reviviendo porque es barato y gratis, o sea, yo no te puedo creer. Pero me alegra un poco, yo lo voy a resignificar y le pido que lo resignifiquen, ¿entienden? No es eso, es que el saber oral empieza a tener otra potencia. Estas identidades marronas y marrones, periféricas, latinoamericanas, indígenas descendientes, trans, locas, periféricas, empiezan a tomar forma, empiezan a hacer un discurso, empiezan a hacer un movimiento y empiezan a leernos en el norte global. Porque si hay algo que hacemos nosotros en el sur global es existir. Entonces ahí estamos nosotros, o sea, y me encantaría poder encontrar esto del diseño Chixi, ¿no? Encontrar un camino Chixi, o cimarrón, o híbrido, o manchado. O sea, que sea posible que vos puedas construir y ser la expresión que quieras. Y yo, la verdad que he tenido que hacer un camino para poder entenderme así. Pero bueno, llamo a la acción, llamo a que puedan todos encontrar su manera manchada de hacer. Y si el mundo no lo entiende, y trabajar para que entre, trabajar para hacerlo posible, ¿no? Y esto de Cazaparaguas a mí me encanta y lo muevo como un diseño, no solo porque yo no vengo del área del diseño y soy diseñadora, soy artista plástica, sino también porque es transformar algo como paraguas, tirados, basura, en un objeto innovador. Entonces, estos saberes manchados, ¿no? Contaminados, son una oportunidad. Y esto es lo que me trajo la charla acá, poder nombrarme hacer, ya no como un diseñadora sostenible o sustentable en términos del norte global, como si yo estuviera alineada a los ODS o como si a mí me interesara un poquito el desarrollo sostenible. No me interesa nada de eso. Es más, tengo una posición bastante en contra de ese camino, porque no habla de nosotros, no habla de la Pachamama, no habla de la tierra, no habla de nuestros abuelos, no habla de Yemanjá, no habla de nada de lo que nosotros nos integra. Y creo que el desafío del diseño, de la cultura y del arte es integrar esto, integrarnos en términos espirituales, integrarnos en términos históricos, planetarios, territoriales y encontrar una oportunidad. Así que eso es un poco lo que yo quería hoy compartir acá, de ver cómo podemos hacer para encontrar ese camino, cómo pueden ustedes con sus disciplinas, con sus haceres, encontrar eso manchado. Ya no la excelencia europea, ya no la comercialización norteamericana, ¿no? Ya no el exhibicionismo italiano, sino algo situado, algo del buen vivir, algo comunitario, algo para que podamos vivir mejor, algo para que nos sintamos orgullosos de poder ser un organismo vivo y poder integrarnos. Así que bueno, gracias. Esto es lo que yo había traído para compartir. Si quieren ahora hablamos un poquito y les agradezco la escucha, la invitación para poder llegar a esta reflexión y espero que por más que el colapso climático es algo que está presente, porque no lo podemos evitar, entender que tenemos la posibilidad ahora de generar estrategias. Y como hablaban los chicos de la charla recién, ver qué hacer con la tecnología que tenemos disponible, porque no va a haber muchos datos móviles para todos. No hay agua para todos, no hay alimento para todos, no va a haber tecnología para todos. Entonces, en pensar, y acá viene, no quiero que se ponga apocalíptico, ¿qué estrategia vamos a usar nosotros para hacer con la nafta disponible, la tecnología disponible, los dispositivos disponibles, para poder garantizar un buen vivir y seguir viviendo en un mundo donde otros mundos sean posibles, donde no todos seamos iguales, donde podamos integrarnos de manera propositiva, porque Cazaparaguas se dieron cuenta que en ningún momento dijimos vamos a ponerle multa a los que tiran paraguas, vamos a hacer que los que hagan paraguas los escrachamos en... No, apareció otra identidad que era una persona comprometida que iba y recuperaba el paraguas que otro tiraba. Y eso es construir sociedades heterogéneas, diversas, distintas, desde la regeneración, desde ser proactivos y desde estar acá presentes para construir o codiseñar o co-construir un diseño posible y un futuro posible. Así que bueno, gracias.